¿Por qué correr no es la mejor actividad para perder grasa? Llevo un tiempo hablando con muchísima gente que me dicen: José, yo corro un montón, hago un montón de tiempo corriendo, pero no adelgazo, no pierdo grasa, ¿no? El otro día, hablando con uno de mis asesorados, hacía una cuenta en la que decía: jolines, si a mí mi reloj me marca que gasto aproximadamente unas 300 kilocalorías por sesión de entrenamiento corriendo, según esto, si yo multiplico por 7, se me van a 2100, 2500 kilocalorías semanales, y esto se traduce en tanto tiempo o tantos kilos de grasa, pero la báscula no baja. Bien, esas cuentas evidentemente no están bien hechas, hay que tener muchos aspectos y muchas cosas en cuenta, aparte de lo que es la cuenta simplemente. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para la pérdida de grasa es llevar a cabo un déficit calórico, bien sea por dieta, es decir, por tener una dieta con un déficit calórico, o bien sea por actividad, es decir, yo incremento mi actividad diaria y por lo tanto gasto más calorías de las que consumo, bien sea por un camino o por otro, o por una combinación de ambos. Si el déficit calórico existe, evidentemente habrá una oxidación de grasa, pero hay que tener en cuenta que la oxidación de grasa tiene que venir regulada también por un tipo de actividad concreta, no todo vale. Entonces, para entender cómo se oxida la grasa, deberíamos tener en cuenta primero a qué vías de metabolización energética utiliza el cuerpo para rendir, ¿de acuerdo? Para esas actividades diarias, para ir a entrenar, para todas las actividades que lleva a cabo nuestro organismo. Entonces, de las diferentes fuentes de metabolización energética, vamos a empezar por orden de las que menos importancia tienen para la pérdida de grasa, y la última será aquella que realmente nos sea un poco más útil para esta pérdida de grasa. Entonces, la primera sería los sistemas de fosfágeno, el ATP, ¿de acuerdo? Esto es una vía de metabolización energética que es muy rápida, ¿de acuerdo? Suele durar entre 0, 10, 8 segundos. Para poneros un ejemplo, son las vías energéticas que utilizan, por ejemplo, un velocista de 100 metros lisos o un levantador de peso halterofilia, ¿de acuerdo? Es una energía que se necesita de una manera muy, muy, muy inmediata, y entonces va a ser una energía que se libera muy rápidamente. Esta fase o esta vía de obtención energética no va a necesitar de oxígeno. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para cuando veamos el tema de la oxidación de grasa. No se necesita oxígeno y, pues bueno, se utiliza para eso, lo que he dicho antes, esfuerzos que son muy cortos y muy, 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 muy explosivos. Vale, la segunda vía de metabolización energética o de obtención de energía para la realización de actividades se va a llamar la vía del sistema glucolítico, ¿de acuerdo? ¿Qué combustible o qué fuente de energía vamos a utilizar para este tipo de actividades? La glucosa. Pero tenemos que poner mucho hincapié y tenemos que remarcar que esta glucosa se va a utilizar sin la utilización de oxígeno. Igual que en la anterior, que no se utilizaba el oxígeno, en esta tampoco vamos a utilizar el oxígeno. Es importante, ¿vale? Esto del oxígeno, ya veréis por qué luego. Este tipo de actividades van a durar un poquito más que las anteriores, van a durar entre 10 segundos, 15 segunditos, y nos vamos a ir a los 2 minutos, 3 minutos, ¿de acuerdo? Pues este puede ser, pues, por ejemplo, una carrera intensa de 400 metros, o circuitos en los que se implemente la velocidad y la fuerza combinada, o por ejemplo el CrossFit, ¿vale? Entre serie y serie nosotros vamos a reponer este glucógeno y vamos a poder realizar de nuevo una actividad utilizando esta fuente energética. En el gimnasio, ¿vale? Que es a lo que nosotros nos centramos un poquito más, la construcción de masa muscular, el fitness, el tener una estética bonita en nuestro físico, con la menor cantidad de grasa y la mayor cantidad de músculo posible, vamos a utilizar sobre todo, entre otras, ¿vale? Pero sobre todo esta fuente energética. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar el glucógeno muscular como fuente energética para el levantamiento de pesa y para una realización de una serie. La realización de una serie viene aproximadamente durando entre 1 y 2 minutos. Si la serie se lleva a cabo con una buena intensidad, más de 2 minutos sería excederse, quizá, según el objetivo también, ¿vale? Porque siempre hay que tener en cuenta la individualización, pero normalmente eso, entre 1 y 2 minutos es lo que suele durar una serie de calidad, 10, 12, 15 repeticiones, 8 si me apuras un poquito,
y vamos a utilizar esa fuente energética como fuente de combustible, ¿vale? El glucógeno muscular sin la demanda excesiva y sin el uso de oxígeno. Y ahora vendría el tercer y último sistema de metabolización energética, que sería el sistema oxidativo o el sistema aeróbico, ¿de acuerdo? Que es el que más nos influye a nosotros o el que más nos interesa de cara a esa pérdida de grasa, que es el objetivo mayoritario de toda la gente o es el objetivo principal en esto del fitness, que es tener la menor grasa posible con la mayor cantidad de masa muscular. Entonces, ¿qué fuentes energéticas vamos a utilizar para realizar estas actividades? Vamos a utilizar glucosa, ¿vale? Y grasa, lípidos, ¿de acuerdo? Pero en esta fase sí que va a intervenir el oxígeno, ¿vale? Por eso llamamos a esta fase oxidación de grasa. Si nosotros estamos realizando una actividad en la que el oxígeno no está disponible porque tenemos una fuente o una demanda alta de oxígeno, al no tener oxígeno no va a haber oxidación, ¿de acuerdo? De la fuente energética o del combustible, que en este caso sería glucosa o grasa. Entonces, correr muchas veces nos lleva a una demanda de oxígeno muy alta y por lo tanto no existe esa oxidación de la grasa. Siempre cuando le digo a la gente, tienes que hacer el cardio más o menos entre 100 y 120 pulsaciones por minuto, no te eleves demasiado las pulsaciones porque entonces vas a entrar en demanda de oxígeno constante y no va a haber ese oxígeno disponible para la oxidación del combustible glucosa-grasa. Entonces podemos sacar la conclusión de que correr, pues quizás no sea, o correr a una intensidad media-alta no sea la mejor actividad para la oxidación y la quema de grasa, porque la fuente de energía que vamos a utilizar para esa actividad pues no será la del sistema oxidativo, que es la que realmente necesitamos para la quema de grasa, sino que sería la del sistema glucolítico, ¿vale? Entonces, que es la del uso del glucógeno muscular. Incluso utilizando esta fuente energética puede ser contraproducente para nuestra masa muscular. Cuando el glucógeno muscular se acaba, necesitamos más glucosa. Y la única manera que tiene el cuerpo de producir más glucosa es transformarla a través de la degradación de la proteína. Por lo tanto, este proceso puede ser oxidativo, no llega a ser muy tóxico, pero es contraproducente porque estaríamos degradando nuestra propia masa muscular a favor de seguir corriendo. Por lo tanto, no cumple el objetivo ni las pretensiones que nosotros tenemos. Así que correr no es la mejor actividad para la quema de grasa. ¿Cuál sería la mejor actividad para la quema de grasa? Aquellas actividades que nos mantengan en un umbral por debajo de las 120 pulsaciones por minuto durante un largo periodo de tiempo, que haya oxígeno disponible para esa oxidación, ¿vale? Que no vayamos asfixiados y que no vayamos en un volumen de oxigenación totalmente dependiente durante mucho tiempo. Y pues podrían ser, como resumen, podemos decir que andar con mucha inclinación en la cinta, andar por la calle, subir al monte, ¿vale? Ponerse algo de lastre cuando vamos andando, es algo que yo le digo a la gente, cógete una mochilita y te pones 5 o 10 kilos a la espalda. Al final tú estás creando una resistencia, la cual vas a tener que crear más energía para vencer esa resistencia y vas a utilizar más recursos energéticos. Nadar, bicicleta, a mí es la que más me gusta, elíptica, ¿vale? Pero eso sí, cuando hagáis una máquina, bien sea de remo, bien sea de elíptica, bien sea de cinta, bien sea de lo que sea, meterle resistencia, porque hay mucha gente que está en las máquinas y parece que está flotando, ¿vale? Entonces, si no imprimís una resistencia en esa máquina, realmente no vais a necesitar de la creación de energía, por lo tanto no va a haber un gasto calórico, ¿de acuerdo? Para terminar, claves para la pérdida de grasa: déficit energético en la dieta o déficit energético por sobreactividad o combinación de ambas. Y seleccionar muy bien las actividades que vamos a realizar en cuanto al cardio, ¿vale? La mayor quema de grasa se produce con el entrenamiento de fuerza y su posterior recuperación, pero como aporte o como ayuda extra podemos introducir muchas actividades cardiovasculares, siempre y cuando cumplan todas las condiciones que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Nos podríamos enrollar muchísimo más, pero bueno, el primer vídeo al final me voy a 10 minutos. Pero bueno, es un tema que creo que era necesario aclarar, sobre todo a la gente que tiene un montón de dudas con esto. José, es que a mí me encanta correr. Si lo haces por diversión, perfecto. Si lo haces con un objetivo de pérdida de grasa, quizás no sea la mejor actividad posible. Siempre le digo a la gente, ¿alguna vez has visto a un culturista corriendo? Los culturistas tienen como objetivo el menor índice de grasa, el mayor índice de masa muscular. Por lo tanto, si un culturista no corre, por algo será. Hasta luego.